siempre hablamos, todos los pastores hablamos siempre un poquito del tema de la lengua, del poder de la lengua, que es muy peligrosa para condenar y para bendecir, pero no pueden salir Dos aguas de la misma fuente. no pueden salir aguas amargas y aguas dulces de una misma boca. Así es. Entonces, vamos a meditar un poquitito. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Tenemos ese problema de, viste, que por ahí nos queremos hacer los maestros unos sobre los otros. Por eso nos advierte y nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, y ahí me gusta. Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Bueno, yo te tiré la palabrita y ahora desarrollala, pastor. Escudriñala. Bueno, qué tremendo, ¿no? Yo tengo una versión distinta. De otra versión. NTV. La NTV. Y la versión. A ver cómo dice. La versión NTV dice: amados hermanos, no muchos debieran de llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñan seremos juzgados de una manera más estricta. Amén. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Me gusta de este texto la palabra perfectos. Creo que de pronto, a cual más, a cual menos, no nos gustaría ser más íntegros, porque la palabra perfecto tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la madurez con la cual nosotros podamos vivir día tras día nuestra vida en Cristo Jesús. Y creo que es bueno que podamos meditar en esta palabra, en este texto que nos ha entregado el Señor en este día. Porque fíjese que también hay un texto que dice que todo aquel que está limpio, Límpiese más. procure limpiarse más. Entonces creo que vamos camino hacia el crecimiento y que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Creo que la única forma de llegar a esa estatura, la única forma de poder seguir creciendo en la gracia, creo que es cuando logro madurar en la vida, me convierto día tras día en una persona más íntegra, en una persona que no miente por miedo a irse al infierno, sino que en una persona que no miente porque busca agradar a Dios. Entonces creo que los conceptos ahí van cambiando un poco, y la verdad es que bueno, creo que es un tiempo en donde Dios necesita que nosotros, sus hijos y los ministros del Señor, puedan ser día tras día más íntegros, mostrar una mayor integridad. De esa forma también lograremos que muchas otras personas vengan al camino del Señor. Yo siempre digo que nosotros nos convertimos en verdaderos modeladores de la gracia. O sea, podemos hablar muchas cosas, pero a la hora de modelar la gracia, de pronto somos incoherentes entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Entonces, fantástico es poder modelar la gracia de la forma correcta, de la forma más adecuada, porque de pronto no son necesarias muchas palabras para poder ganar a una persona, sino que es mejor la conducta. Normalmente aquellos que presiden empresas, normalmente aquellos que están a cargo de grupos pequeños o de grandes grupos, siempre ven el comportamiento del grupo, siempre ven el comportamiento del equipo que ellos están liderando.
Y vaya qué lindo es cuando en medio de ese grupo se ve una diferencia, y la diferencia la hace aquel hombre, aquella mujer que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel hombre que no llega tarde al trabajo, aquel hombre que no toma nada de la empresa y lo lleva al hogar, aquel hombre que cuando el jefe le dice: Manuel, necesito que me apoyes 1 hora, 2 horas más el día de hoy, Manuel está dispuesto. Y el jefe le dice: Manuel, estoy muy contento contigo por todo lo que tú haces. Bien, jefe, pero si Cristo no estuviera en mí, probablemente no podría ser quien soy. Y de esa forma creo que modelamos la gracia mejor que con tantas palabras. Creo que a veces es mejor guardar silencio y modelar mejor la gracia de Dios, mi querido pastor. Mi papá, ¿sabes cómo decía? No conocía al Señor, pero siempre mantenía una estructura de darme consejos en la vida. Y siempre anduvimos mucho, muy juntos trabajando, siempre con mi padre, desde chiquito. Y siempre me decía: el hombre oye, ve y calla. Ese era uno de los consejos que quedó de mi padre guardado. Y bíblicamente también habla algo así, de que aprendamos a ser cuidadosos con nuestra lengua, cuidadosos de cómo emitimos palabras para que no ofendamos, para que no dañemos, para que no destruyamos, para que no hagamos maldición sobre la gente. Y tiene un poder la lengua, tiene un poder que se emite, porque cuando lo emitimos o actúa Dios o actúa Satanás, según lo que profeticemos, según lo que digamos, actúa uno de los dos. Yo siempre que me acuerdo de mi padre, me acuerdo de ese refrán que me decía: el hombre oye, ve y calla. Y me ha resultado. Claro que sí. Me ha resultado muchas veces, porque hay momentos donde el Espíritu Santo te dice: no hables. Claro. No hables, porque no puedes hablar. No hables. De hecho, el mismo Espíritu Santo en momentos determinados le prohibió a Pablo que Pablo entrara a ciertas ciudades. Sí. Qué lindo. Así que qué hermoso que es el mensaje de hoy, donde tenemos que aprender a controlar nuestra lengua. Nuestra lengua puede producir o una gran bendición o una gran maldición. Así es. Entonces debemos aprender a cuidarnos, aprender a andar en esa integridad, el de ser hacedores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es el que te lleva a la victoria, a la verdadera victoria. Y si hay algo que tuvo importante, y siempre lo analizo y miro, y siempre digo: ¿cómo se comportó Jesús sobre la tierra? Y te acuerdas que por ahí lo indagaban hasta el mismo Poncio Pilato. Claro. Y él estaba calladito. Eres tú el Cristo, le dijeron. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Él no dio palabra alguna. Y era manso y humilde. Así es. Y dice que somos creados, los que hemos conocido a Cristo Jesús, en este nuevo nacimiento, hemos sido seleccionados para bendecir. Nosotros no podemos maldecir, porque sabemos la consecuencia de una maldad. Hemos visto a gente maldecir a otros con muerte y llegarles la muerte. El poder de la lengua, el poder los pilla sin la cobertura de Cristo a esos a las que se les emite esa maldad. No digo que los hijos de Dios hagan ese trabajo, pero por ahí hay algunos que se les escapa. En su enojo, en su ira, en su arrebato, por ahí se desbocan, y en los libros de la vida queda agendado, queda anotado, y tarde o temprano serán abiertos los libros para ser juzgados. Y por ahí, por nuestra manera de desarrollarnos, nuestra mala manera de pensar,
pensar o dirigir nuestra boca, podemos peligrar. Así es. Podemos peligrar ante el trono de recibir la bendición de la salvación. En esta mañana preciosa, el pastor tomó puntos muy exactos y habló de la integridad. Es que cuando llegamos a Cristo queremos buscar esa excelencia, esa integridad que tal vez no nos exige, pero nosotros somos luz delante de las naciones y tenemos que manejar esa integridad para mostrarle al mundo lo que Dios puede hacer en nosotros. El cambio, porque muchos nos conocen de la época que éramos del mundo, y el cambio que hizo Cristo Jesús con nosotros y nos dio esa integridad y poderla guardar, esa integridad, para mostrárselas a las naciones, porque por nuestro testimonio, Así es. muchos serán salvos. Claro que sí. Así que es una mañana preciosa para meditar de que tengamos cuidado con nuestra lengua. Y lo mejor que sujeta la lengua es ponerle candado a nuestra boca. Es lo mejor, ponerle candado a nuestra boca. Y siempre recuerdo el refrán de mi padre: el hombre oye, ve y calla. Y eso te saca de muchos problemas, eso te saca de muchas angustias. A veces el callar, aunque dice que otorga, pero eso es del mundo. El callar hace que te llegue paz, llegue reflexión a otra persona que no está en las condiciones de escuchar. Y puedes hablar y puedes hacer hervir en ese momento la crisis. Pero si callas, no es que otorgues, sino es que estás apaciguando las aguas ante un problema, ante una gestión de enojo. No hay nada mejor que callar. Así es. Mostrar la integridad del poder callar justo a tiempo. Qué importante. Qué importante es refrenar nuestra lengua y al mismo tiempo ponerle candado. Bien, siendo las